Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres o como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová.
Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo santificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Sí, entonces vemos en este capítulo algo que me llama la atención, porque pues realmente está todo muy claro en el capítulo, pero algo que me llama la atención es cómo la parte de la evangelización, como les hablaba hace un momento, es parecido a lo que pasa acá. ¿Qué dice? Dice que Ezequías le envía cartas o envía mensajes, ¿cierto? Mensajeros a Israel. O sea, él está en Judá y les envía a decir a los al pueblo de Israel. Dice que fueron pues correos en el versículo 6, fueron pues correos con cartas de mano de rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Sí? No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Y en el 8 dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid al santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Esa es la primera parte como de la carta, de las cartas, ¿sí? Y después en el 9 dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron, dice el 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Y el 11 dice: con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Toda esa parte me llama mucho la atención, porque es la predicación de la palabra. Entonces, nosotros levantamos nuestra voz y hablamos la palabra del Señor para que la gente se arrepienta, ¿cierto? Y se vuelva a Dios, para que voltee su mirada hacia Dios. Y dice que si nosotros, o bueno, dice, y si la gente se vuelve hacia Él, dice: Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros su rostro si nos volvemos a Él. ¿Sí? Y así es la predicación del Evangelio, que es hacer caer en cuenta a la persona del pecado y que tenga un arrepentimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa mientras que predicamos en la palabra? Algunos se van a reír, otros se van a burlar, ¿cierto? Pero otros sí se van a humillar y van a venir a Dios, como lo vemos en el versículo 11. Entonces, eso era lo que me llamaba mucho la atención, precisamente por lo que les comentaba ayer acerca de la parte del evangelismo, ¿no? De que el Señor coloque como ese fuego en nuestros corazones por evangelizar. Me parece muy valiente y muy
bueno todo esto que hace el rey Ezequías, que después pasan otras cosas allí en la vida de este varón, pero este tiempo de avivamiento, como lo veíamos ayer, es muy bonito ver que todas estas cosas pasan acá en Jerusalén en este tiempo, y como también se levanta tanto los sacrificios como la alabanza. Dice la palabra del Señor en Romanos que los sacrificios que nosotros debemos dar en este tiempo son nuestra propia vida, ¿sí? Dice, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional. Entonces, ese es el primer llamado, ¿cierto? El llamado para el evangelismo, eh, lo que hace aquí Ezequías, pero después hay un tiempo para purificación, ¿no? Entonces dice ahí también en el 17 que había muchos en la congregación que no estaban santificados, entonces ofrecen y ofrecen sacrificios. En este tiempo, ¿cómo es eso de que nosotros seamos santificados? Si no es precisamente por el Espíritu Santo, es que viene una santidad a nuestras vidas, pero también eh, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la palabra, viene también una libertad para nuestras vidas, ¿sí? Eh, el Señor trae liberación a nuestras vidas, porque escrito está en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dice también, si el Hijo os libertare, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces viene esa libertad y viene esa santidad para nuestras vidas después de que hemos recibido el Evangelio, ¿sí? Y dice también que nos presentemos delante de su presencia como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. Entonces esas fueron las cosas que me llamaron a mí la atención acá de la lectura.